Vamos con nuestro siguiente invitado, Correcto. Gustavo. Con nosotros Muy ya está el bien. abogado Pedro José Freile Velasco, candidato a la presidencia por el Movimiento Amigo. Gustavo Jiménez, empieza el diálogo. Bien, abogado Freile, mucho gusto. Bienvenido a Los Especialistas. ¿Usted me escucha? Le escucho muy bien. ¿Usted a mí? Gracias. Muy bien, candidato a la presidencia por el Movimiento Amigo. Abogado Pedro José Freile, vamos a empezar con lo que recién terminamos. ¿Qué le parece a usted lo que está pasando en este proceso de elecciones en el que hay dimes y diretes y no se cumplen los procesos y las disposiciones por parte de la máxima autoridad electoral? Lo primero que nada, un gusto estar aquí con los especialistas de esta primera ocasión. Una precisión mínima más que nada, porque mi mamá está escuchando también la transmisión. Mi segundo apellido no es Velasco, es Vallejo. Soy Pedro José Freire Vallejo. Lo de Velasco, bueno, simpático por la alusión al doctor José María Velasco Ibarra, que dicen que también hablaba inagotablemente, como a veces creo que me pasa a mí. Le empezaré diciendo sobre el tema en cuestión. Estaba escuchando la locución del precandidato Cornejo hace un momento también. Yo siento que en nuestro país es momento de que las autoridades al frente de los organismos de control dejen de obrar como mandaderos de tiendas políticas. Es indispensable que la responsabilidad que asumen en lo administrativo sea plena, sea explícita, sea completa. Digámoslo de otra manera, en nuestro país hemos aprendido a privilegiar la abstención, la posición en blanco, la posición de me sumo a la mayoría, en lugar de asumir responsablemente lo que se tiene que hacer y para lo que uno está en el cargo. No dar quórum, no estar presente es una fórmula de cobardía que lo que hace es dejar en vilo la expectativa de saber cuáles son las posiciones. Yo creo que lo decente, si en todo caso alguien no está de acuerdo con algo, es asistir y decirlo explícitamente. Pero escurrir el bulto, no estar presente, es algo que es inadmisible y que los ciudadanos tenemos que aprender a reclamar. Si quieren alguien decir que no, debe decirlo frontalmente, no debe escudarse en no dar quórum. Muchas gracias por su comentario, es valioso ese análisis, abogado. Bien, vamos a hablar un poco sobre el plan de gobierno que usted pretende promover en esta campaña para que los ecuatorianos pues tengamos la oportunidad de darle a usted el voto para ser presidente de la República. Usted es candidato a la presidencia de la República por Movimiento Amigo. Ante una situación tan compleja que vive el Ecuador, no solamente en tema económico, no solamente en tema de salud, sino que estamos viendo en un manejo político muy apropiado de las instituciones, cómo poder gobernar con un desequilibrio político de las instituciones en el país, amado abogado. Bueno, nosotros sentimos, de hecho, tenemos un plan de gobierno que hemos trabajado durante ya casi 4 años antes de ponerlo a la disposición de la ciudadanía, que el sistema en general, no solo nuestra economía, sino todo el sistema con el que funciona nuestro país está roto. Y es hora de asumir seriamente el riesgo de ponerlo de pie, de componerlo de una manera explícita. Para eso el plan económico es la base de poder lidiar con lo institucional. Por eso el nuestro esencialmente es un plan económico. Si la economía no se pone de pie, el país no funciona. Cuando el amor cuando el amor se va, realmente se acaba la posibilidad de dialogar dentro de la familia. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, solía decir mi abuelita. Así que nuestro plan económico comienza con que el Ecuador pueda de manera inmediata exportar lo que sí tiene y no lo que no tiene. Es un plan económico que tiene 3 momentos, que son petróleo, liquidez y agroindustria. El primer momento, que denominamos petróleo, pasa por reorganizar toda la contratación petrolera del país en un plazo muy corto, en 10 meses, poner a disposición de los mercados internacionales al menos 1 millón de barriles de petróleo. Yo tengo la suerte de haber estado trabajando en la industria petrolera poco más de 20 años, no solo en el país, sino también en Colombia, en el Perú y en Chile. Y créanme que soy muy consciente de las cosas que se pueden hacer de manera rápida para generarnos una enorme masa monetaria que no está destinada a cubrir déficit fiscal, sino a financieramente recuperar la cadena de pagos interna y poder renegociar nuestra deuda externa. Atraer además al mismo tiempo capitales extranjeros al sistema financiero, en donde sean nuevos gestores
del sistema financiero, nuevos bancos que vengan de otros países, los que faciliten la disponibilidad de crédito para los ecuatorianos. Y una reforma primero emergente y después formal, cuando ya tengamos plata, entonces buscaremos los apoyos en la Asamblea, que primero pondremos a funcionar en emergencia para que los ecuatorianos puedan trabajar por horas. El trabajo por horas es la base de una recuperación económica rápida que les permita a quienes crean empleo poder contratar lo que sí necesitan y no lo que no necesitan. Y a los ecuatorianos que durante la pandemia han empezado a pasar hambre, poder trabajar con cobertura de la seguridad social, aunque sea 1 hora al día, mejor que ninguna hora a la semana. Estas son medidas inmediatas para poner de pie la economía y poder empezar a hablar de lo que en lo institucional tiene que reformarse, que de hecho en el mediano plazo tendrá que ser la mayoría de esta agonizante constitución que solo sirve para que los políticos se enriquezcan de la pobreza de los ciudadanos. Abogado, hay propuestas que vienen desde otras plataformas políticas que hablan de que es mejor salir de la dolarización o que ya el petróleo no va a ser el boom para los próximos gobiernos, inclusive comenzar a vender el agua como un reemplazo de la venta del petróleo. Inclusive dicen que en vez del extractivismo normal deberíamos recoger oro de dispositivos móviles para de esa manera no afectar la minería en el país. ¿Cómo usted ve estas propuestas y qué usted propondría para ayudarse como gobierno dentro de lo económico? Empecemos por el final. Todas las economías que provienen de las condiciones circulares, que incluyen el reciclaje, son deseables, de hecho son necesario impulsarlas, y para hacerlo es necesario generar beneficios tributarios para las empresas que puedan interesarse en llevar adelante estas industrias. Pero eso no soluciona el tema. La minería por sí mismo, ya que tocó el oro, de hecho es una apuesta de largo plazo que no soluciona la economía de inmediato, porque la minería a gran escala, que es la que tenemos que proteger como medida de disuasión del crimen organizado que funciona a través de la minería ilegal, sucede en el largo plazo, desde que uno identifica una reserva hasta que un pórfido de cobre es un elemento científico formal, y de ahí a cuando puede invertirse en investigación y al desarrollo de una mina y de una planta industrial pueden pasar entre 15 y 18 años. Por lo cual sí, en el largo plazo es necesario respaldar la minería de gran escala entendiendo que no nos va a producir dinero de inmediato. Pero en materia petrolera, esto sí es algo que sabemos qué hacer, dónde están los recursos y cómo explotarlos sin necesidad de invertir dinero del Estado. En nuestra visión, el Estado cumple una función específica que es darnos certeza a los ciudadanos. Y el sector privado tiene una función social que asumir, que es correr riesgos. Si el Estado garantiza las certezas, el sector privado puede correr riesgos. Cuando el Estado quiere ser gestor de todas las cosas y resulta que quiere reservarse la chequera para hacer las compras, entonces no genera certezas. El sector privado le obliga a forjarse el lucro de manera incorrecta. La excepción con la que funciona el sistema es la madre de la corrupción, así que lo que vamos a hacer es que el Estado se enfoque en generar certezas para que el sector privado pueda invertir en cosas reales. El tema de la venta de agua que se ha comentado en las últimas horas es un tema muy curioso proviniendo de un sector que se supone que defiende el agua como un patrimonio universal y perpetuo por razones incluso étnicas. En realidad el agua no está ahí para venderse. Yo sí coincido en que debe ser protegida. Y de hecho, la única manera de proteger en el largo plazo nuestras reservas de fuentes naturales de agua es la minería de gran escala. ¿Cómo funciona en el Canadá? En donde son las empresas que llevan adelante esa actividad las que financian la protección de los lagos, de los humedales, de los manglares y de los páramos. Porque se necesita plata para proponer las cosas. Entonces, si no tenemos quien ponga su dinero con interés de producir un lucro, no va a suceder. El Ecuador tiene que producir productos agrícolas en la escala verde, en la escala de los pequeños productores, a los cuales hay que facilitarles mercado para que no pierdan en la intermediación, y a los grandes productores hay que darles facilidades para que no les cueste a nivel tributario ni los insumos para producir, ni las condiciones logísticas para exportar. Porque así, dándole facilidad al que puede trabajar, es como se genera riqueza, así es como crece el país, no buscando en dónde endeudarse, no buscando cómo vender cosas marginalmente. Y sí, volviendo a donde comencé, donde están las economías circulares, como la recuperación de materiales de dentro de los teléfonos celulares, esas industrias son sumamente importantes y tienen que ser desarrolladas también como un motor de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, en donde la economía directamente alrededor, por ejemplo, de la disposición de desechos, tiene que favorecer a las partes más frágiles de la economía.
Jaime, continúa usted la entrevista. Gracias, Gustavo. Abogado, gracias por aceptar esta entrevista. El país está atravesando una crisis económica, una crisis de corrupción, una crisis de salud y aparte el problema de la pandemia que tenemos. ¿Cómo va a solucionar usted todos estos problemas que tiene el país? Comencemos por el final y en el tema de la pandemia, ¿verdad? Hace ya más o menos un mes visité cada una de las dependencias de las cabezas de las funciones del Estado y formalmente pedimos la postergación de las elecciones. No solamente por las cuestiones de falta de gestión de las autoridades electorales. Yo personalmente fui a tratar de hablar con ellos para disuadirles de tomar en cuenta el informe del IDEA, del Instituto para la Democracia, entre marzo y noviembre de este año, demostró que de 84 jurisdicciones alrededor del mundo que tuvieron procesos electorales, la mayoría de ellos, incluyendo 16 jurisdicciones en las Américas, pospusieron las elecciones para poder garantizar la salud de los ciudadanos frente a una pandemia que, de hecho, el gobierno del Ecuador hace gala de no tener la menor idea de cómo podría manejar. Imagínense usted que están hablando primero de 30.000 vacunaciones al día, ahora resulta que son 50.000 vacunas que llegarán hasta marzo. Hemos hecho una demostración de campo, una prueba con 18.000 voluntarios, me parece que dijo el Consejo Electoral, para saber cómo funcionaría el tema de seguridad durante las elecciones, pero no nos han dado una cifra, no sé a ustedes, yo no he visto una sola cifra de cómo ha sido el nivel de contagios de las personas que acudieron a las juntas receptoras del voto en esa demostración. Chile pospuso 7 meses del referéndum, acaban de llevar a cabo elecciones primarias con un 30% del padrón y sobre ese 30% un 50% de abstencionismo. Nosotros estamos en la responsabilidad y creemos que todos los actores políticos, empezando por la opinión pública, tienen hoy la necesidad de obrar con humanidad, pero sobre todo con responsabilidad frente a lo que implicaría llevar 13 millones de empadronados a votar sin tener la más pálida idea de cómo vamos a manejar las medidas de seguridad. ¿Usted le mandaría a su pareja, a su hijo o a su hija estar en una junta receptora del voto el día de las elecciones, sabiendo que no va a estar inmunizado, sin saber con qué recursos cuenta el CNE para garantizar la salud, la vuelta a casa sano, que el día de mañana no le contagie a usted o a su padre o a alguien más, y Dios no quiera, aumentemos el número de muertes en unas condiciones de pandemia en las cuales ahorita Quito, por ejemplo, ya está excedido, ya pasó el 100% hace días de las unidades de cuidados intensivos, y Guayaquil está por encima del 90% y en casi condiciones normales. Sabiendo además que los principales centros de votación del país son los principales sitios de contagio como parroquias en este mismo instante en el país, que viene la Navidad por delante y que los candidatos están llevando adelante un proceso de elecciones de la manera más inhumanamente irresponsable, solo por la vanidad de llegar, por la impunidad de los que ya están pensando en que se tienen que ir o la plata que van a manejar durante el proceso electoral. Entonces la responsabilidad es la respuesta a todo lo que usted nos acaba de plantear a nivel de responsabilidad. Y es empezando por haber un diálogo sobre la responsabilidad que tenemos que asumir hoy frente a la necesidad impostergable de sí, replantearnos la necesidad de que las elecciones no sean el 7 de febrero. Pero se han dado elecciones en Estados Unidos en plena pandemia, en Chile también se dieron elecciones, en Bolivia. Bueno, hay varios países que han realizado sus elecciones. Y justamente aquí un expresidente del Tribunal Supremo Electoral nos decía que la fecha de las elecciones está escrita en piedras y que eso no se puede cambiar. No escuché, no tuve, verá, como no escuché quién dijo ese comentario, voy a caer en la imprudencia de decir que quien dijo eso, de que la Constitución esté escrita en piedra, lo que tiene es piedras en la cabeza. Porque la ley de elección, la ley para la fecha de las elecciones, que no se puede cambiar. El código de la democracia. Verá, todo se puede cambiar. Y yo le pregunto a usted una cosa. ¿Usted cree que cualquier norma escrita, que cualquier ley o cualquier fecha vale más que una vida humana? Pero mi responsabilidad, la vida de todas y de cualquier persona vale más que cualquier fecha en un calendario. Y los ecuatorianos tenemos que empezar a ponerle prioridad a las cosas. Realmente, ¿una fecha escrita en una ley vale más que una vida humana? ¿Un voto vale igual que la vida de un ciudadano? ¿De verdad somos un país que ha caído tan bajo que realmente las personas valemos más que lo que diga un pedazo de papel? Eso lo dicen ex autoridades, pero en todo caso, pues es una de sus propuestas, pero
Vamos a ver si la cogen o no la cogen. En todo caso, igual las elecciones están hasta aquí programadas para el mes de febrero. Sí, y nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de diferirlas y espero no tener, después de unos meses, volver a ver hacia el pasado y decir qué pena que tuvimos razón y que ustedes, quienes provocaron este acto de irresponsabilidad, son los responsables de tal número de víctimas. Espero que no sea así, pero no podemos por responsabilidad callarnos ante lo que es evidente. En los Estados Unidos el número de contagios aumentó por las elecciones. En Chile, como le explico, las elecciones se han celebrado con padrones reducidos, que de hecho pueden provocar además insubsistencia desde el punto de vista de la legitimidad de los procesos electorales. Pero sobre todo se postergaron 7 meses todos los procesos electorales para poder prepararse para llevar a cabo los escrutinios. En nuestro país no hay nada, perdónenme usted puede evidenciar de alguna manera que sea confiable lo que se está organizando. Por lo que está pasando, pues hay dudas de los mismos candidatos, como el candidato que entrevistaba antes de este diálogo. Ya ve, entonces yo creo que sí tenemos que abrir este diálogo sobre la responsabilidad de lo que hay que hacer. Y tal vez es el momento para que las fuerzas políticas nos sentemos, sí, a hablar de qué nomás nos estamos olvidando de hablar de manera responsable dentro de este proceso. Porque así como la salud está quedando en manos de los que tienen apuro de llegar, está quedando la economía, está quedando la dolarización, está quedando los acuerdos con los acreedores, que ahora son grandes méritos de los gestores públicos, conseguir que nos sigan prestando plata en vez de tener salidas para que el país tenga dinero propio. Tal vez esta es una oportunidad de oro. A veces es como decía el emperador Marco Aurelio, en donde está el obstáculo está el camino. Y tal vez el verdadero camino de poder salir de este perverso sistema ineficiente para darnos seguridad y tranquilidad a los ecuatorianos es esta de hablar de estos asuntos hoy por hoy entre las fuerzas políticas. Tal vez no deberíamos hoy buscar el voto, sino buscar la oportunidad para hablar de prudencia, hablar de humanidad y sobre todo de responsabilidad frente a este evento. Abogado, en otro tema, usted, dentro del partido al cual usted lo auspicia, no tiene candidatos asambleístas. ¿Por qué? A ver, este fue un proceso de hecho bastante interesante. Nosotros asumimos la dirección del movimiento en agosto de este año, después de un proceso ciudadano que comenzó hasta más o menos hace 5 años, conocedores de que las consecuencias económicas de un sistema poblado, plagado de demagogia, iba a arrojar resultados económicos como los que vemos hoy. Desde que llegamos al movimiento, pensamos en cómo debíamos plantear esta propuesta y de hecho nuestro objetivo principal es que el plan económico y cómo reorganizar la contratación petrolera para poder ponernos de pie de una manera rápida y eficaz en la economía, la necesidad de pensar en cómo hacerlo sin una mayoría en la Asamblea. Y llegamos a la conclusión de que había que diseñar el plan de gobierno sin necesidad de negociar con la Asamblea. Así que nuestras acciones de gobierno en realidad no requieren de asambleístas y más bien la cantidad de gente que quiere comprar candidaturas, que quiere involucrarse en malos términos en la política, a nosotros como ciudadanos nos pareció pavorosa. Y decidimos ir con un plan de gobierno que podamos ejecutar sin contar con la Asamblea, al menos hasta poner de pie la economía, y entonces proponerle a las fuerzas políticas, a través de sus mejores técnicos, una siguiente fase de reformas, que de hecho estamos dispuestos a incorporar como fuerzas políticas en el plan, o a cerrar la Asamblea en su caso, porque lo importante no somos nosotros, no son las personas que están en la Asamblea, sino la ejecución del plan. El plan se va a ejecutar, Dios mediante, con nosotros o sin nosotros, por lo cual quienes iban a ser asambleístas se volvió un asunto de tercera jerarquía. Al llegar el 10º mes y con recursos propios, con capacidad de renegociar la deuda, de pagar a nuestros acreedores y con el apoyo popular, le plantearemos a la Asamblea si hace el plan con nosotros o si se va a la casa. Correcto. El diálogo lo continúa mi compañero Gustavo Jiménez. Solo una pregunta final en combo, mi querido abogado. La primera inquietud, estamos por firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos que, de darse en las próximas horas, vamos a tener que enfrentar pues un proceso bilateral importante
y que podría verse trunco con quien llegue al nuevo gobierno. Y la segunda pregunta, en su gobierno, ¿usted seguirá acudiendo a organismos multilaterales, alivianar un poco el déficit que se va a presentar? Porque se viene un año, se viene un periodo de gobierno difícil con tema de pandemia y con tema económico, que no va a ser fácil salir rápido, ¿no? Excelente pregunta, Gustavo. De hecho, por eso nuestro plan está diseñado para ser un plan esencialmente económico, no es un plan demagógico, no está enfocado en lo que la gente quisiera escuchar, sino en lo que es necesario hacer. Y comenzaré por el final. Los organismos multilaterales son a un país un servicio como el que una familia tiene como un banco. Ahora, si es que yo llevo bien mi economía familiar y voy a lidiar con el banco me va a ayudar, pero si estoy con una economía desordenada, el banco no me va a tratar bien. Y de hecho, los bancos se caracterizan por no tratarles bien a los clientes que no se ven bien. No sé, a muchos ecuatorianos durante la pandemia nos ha pasado que el banco está llamando a cobrar todo el tiempo y no tiene ninguna compasión respecto a si uno no pudo vender o no pudo cobrar o no pudo hacer lo que normalmente hace durante la pandemia. Yo particularmente las noches cuando me voy a dormir y encomiendo a mis hijos y a mi mamá con la Virgencita, no rezo por la salud de mi banquero. No digo, Diosito, cuídale al banquero que amanezca tapadito, que no le dé coronavirus. No, no, no. Y creo que la mayoría de ecuatorianos no lo hace tampoco. Los países tampoco hacen eso con los organismos multilaterales, porque al final de cuentas nos cobran. Pero es un servicio que tenemos que tener disponible, porque igual que el banco, es necesario. Para poder lidiar en mejores términos con el multilateral, el Ecuador tiene que generar plata propia. Al generar plata propia, genera condiciones para poder renegociar de manera inteligente, de manera prudente, en donde nadie pierda, pero en donde sobre todo el Ecuador pueda ganar. Una de las primeras acciones que hay que hacer con la liquidez excepcional que vamos a producir es devolverle el dinero a la seguridad social. Porque visto desde los ojos del riesgo político, desde donde está sentado un analista, yo lo he hecho para organismos multilaterales, uno termina pidiéndole a un país que le suba el IVA a la gente, que le suba el impuesto a la renta, porque se ve que el país es imprudente, que el país no ahorra para la vejez, para la enfermedad o para la cesantía. Y la única manera de hacerlo es a través de la seguridad social. Nosotros, devolviendo el dinero a la seguridad social, fíjense que generamos unas condiciones excepcionales para poder plantearle a los multilaterales más ayuda con menos impuestos para el país. Claro que para esto hay que entender las cosas y hay que tener experiencia, no solamente estar frente a la organización política y dar discursos como la mayoría de los inútiles de los políticos hacen. Hay que saber cómo se hace esto. Así que sí, nosotros entendemos que hay que tratar con los multilaterales, pero poniéndonos en forma. Y con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, pero además nuestro aliado estratégico en materia de lucha contra el crimen organizado, vamos a fomentar unas relaciones muy estrechas, pero más transparentes de las que se han tratado de instaurar en las últimas horas, también de una manera poco técnica y poco profesional por parte del gobierno en funciones. Fíjense ustedes que hace unos 3 o 4 días, la Comisión de Formas de Regreso de los Estados Unidos acaba de pedirle al Senado que detenga la negociación con el Ecuador por falta de transparencia, porque hay dudas o sospechas de que el proceso de negociación está siendo llevado adelante de una manera eventualmente corrupta. Y esa es una pena, porque este tratado, como otros tratados bilaterales con socios comerciales con el Ecuador, deben ser impulsados y fortalecidos y no pueden demorarse 3 años en suceder. Hemos pasado todo el gobierno sin plan de gobierno y en los últimos 2 minutos están tratando de hacer que suceda todo de una manera correcta. Es como el estudiante vago que se pasó todo el año sin estudiar nada y quiere pasar el examen supletorio encima copiando el examen. No, estas cosas tienen que tratarse con seriedad, con conocimiento técnico y con la seriedad que implica tener unas contrapartes contractuales que son países institucionales, republicanos y serios. Interesante su pensamiento, abogado. Lo felicito. En todo caso, de mi parte, he terminado yo las interrogantes, Jaime, para que usted continúe en estudio. Gracias, Gustavo. A ver, abogado, en las elecciones anteriores usted apoyó a Guillermo Lasso. ¿Qué pasaría si en una probable segunda vuelta usted no está? ¿Va Guillermo Lasso, Álvaro Noboa o Yacu Pérez o Andrés Arauz? ¿Usted apoyaría a Lasso nuevamente? Pero primero le cuento, yo apoyé el binomio presidencial de Guillermo Lasso y Andrés Páez en las elecciones anteriores como parte del proceso político del que yo soy parte, como vocero del quinto poder, que se llama el colectivo del cual yo provengo, no por una voluntad personal, sino por una decisión colectiva
que pensaba que Andrés Páez era la persona que teníamos que impulsar a la presidencia, y claro, terminamos solo con candidatura a vicepresidencia por no tener partido político, y después, lamentablemente terminamos, yo pasé 15 días durmiendo en la calle en el CNE, para ver cómo Guillermo Lasso no se asomó a defender la voluntad popular, sino a tomarse la foto el último día cuando ya había pactado con el gobierno del mismo sistema de los últimos 12 años, para entregarse en las manos del sistema que desafortunadamente ha malbaratado nuestra economía. Para mí el candidato presidencial nos quedó debiendo, y esa es la razón por la cual, de hecho, nosotros hemos seguido impulsando un plan de gobierno por separado y hemos tenido que optar por tomar una organización política y presentarnos independientemente. Pero eso no quiere decir que no apoyaría a alguien en particular. Para nosotros, repito, lo principal es del plan económico que estamos impulsando. Y estamos dispuestos a trabajar en conjunto y apoyar a quien tenga la capacidad moral y técnica y la habilidad técnica de ponerlo en marcha. Para nosotros las personas, a la hora de pensar en la nación, no somos lo más importante, sino los planes concretos que podamos poner a disposición de la nación para fortalecernos todos. ¿Quién financia su campaña o su candidatura, abogado? Formamos el quinto poder con los recursos que tenemos a la mano, con nuestros ahorros, con nuestros ingresos profesionales, con nuestra propia capacidad de salir adelante, con nuestra propuesta económica, con todo lo que ha costado poner junto el plan de gobierno, teniendo técnicos de cuarto nivel, teniendo profesionales al frente de empresas trabajando en el tema, conociendo todo el territorio con cada uno de los planes de ordenamiento territorial con nuestros propios recursos. Nosotros no tenemos mecenas, nosotros no tenemos padrinos, queremos hacer un proceso inédito. Lo nuestro no es un proceso electoral, lo nuestro es un proceso político ciudadano que de hecho creemos va a tener trascendencia en la historia del país, mucho más allá de este tenue momento que implica este pobre proceso electoral. Finalmente, ¿usted cree que tiene posibilidades de llegar a la presidencia de la República? Que si tengo posibilidades de llegar a la presidencia de la Por República, las encuestas que nos presentan, no aparece su nombre entre los primeros. Le voy a contar una cosa. A mí me han ofrecido venderme encuestas un montón, pero normalmente no comento sobre lo que no pago. Así como no he pagado impuestos, me relevo de comentar sobre las encuestas, porque como no las he comprado, tampoco las he leído. Y yo le comento, dentro del proceso en el que estoy, mientras el colectivo que represento así lo decida, no solamente que pienso llegar, sino que yo voy a ser presidente de la República y espero ser, junto con el quinto poder, un proceso histórico que deje una huella muy bien marcada positivamente en la historia del país. Abogado, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en este espacio. Vamos a seguir conversando en los próximos días, dependiendo cómo avance la campaña política. Totalmente a sus órdenes, un gusto estar esta primera vez con los especialistas y soy material disponible para todo lo que necesitemos comentar para el interés ciudadano. Muchas gracias al abogado Pedro José Freile aquí en el programa Los Especialistas, Gustavo.